Carlos lo tiene, gracias también a su papá. Y bueno, un poco darte la bienvenida, Carlos, agradecerte por sumarte a este espacio, por haber sido el puntapié inicial, porque fue quien nos hizo reflexionar sobre qué es lo que estamos aprendiendo en esta crisis. Y esa pregunta que nos hiciste fue la que motivó esto. O sea, ¿qué estamos aprendiendo en esta crisis? Te cedo la palabra, muchas gracias, y contanos un poquito cómo los agarró a ustedes en la empresa, y qué cambios provocó y cómo lo están sobrellevando. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad, espero estar a la altura de la concurrencia, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, estamos en presencia de algo que se está transformando nuestra forma de comunicarnos. Yo no soy una persona de comunicarme mucho por WhatsApp o por las redes, y sin embargo, estos últimos tiempos hemos tenido que hacer la forma de relacionarnos y, y bueno, aprender muchas cosas, estar dispuesto a hacerlo. Y es increíble. Hemos recibido tanta cantidad de mensajitos, de WhatsApp, de Facebook, en estos tiempos, y por culpa de uno que respondí, que normalmente no respondo nada, surgió algo de esto, ¿no? Yo creí que ustedes ya lo venían desarrollando este tema, o que necesitaban un puntapié para empezar. Pero bueno, voy a tratar de contarles un poquitito de qué se trata esto, de por qué, cuál fue el motivo, ¿no es cierto?, de iniciar este tema. En principio, yo agradecerle mucho a Nico, a Valeria, a Roberto, ¿no es cierto?, las palabras elogiosas que han tenido conmigo. También les pido que si ustedes notan que la comunicación no sale bien, o me lo informen, así veo si puedo corregir algo desde acá, ¿no es cierto? Cada uno está, por lo que veo, cada uno en su casa, o sea, es una normalidad extraña, ¿no es cierto?, pero que acostumbrando, y vino para quedarse. Así que bueno, esta es la forma. También agradecerle a la Liga que tomó en cuenta la iniciativa de los chicos, ¿no? O sea, de los jóvenes empresarios, y darle el lugar que realmente tienen merecido, entrando y trayendo aires nuevos y ideas nuevas. No hubiera sido posible esto si ellos no lo plantearan, ¿no? Entonces me parece muy bueno y muy loable también que la dirección de la liga tenga esa actitud de la apertura y de la participación, ¿no? Que siempre se fue reconocida, pero bueno, estas son demostraciones bien claras, ¿no?, de ello. Bueno, mi nombre es Carlos Tarquini, tengo 4 hijos de 24, 22, 20 y 18 años, la más chiquita, Paz, María Paz, así que estoy bastante entretenido con ellos, cada uno con su problemática, con sus temas, pasando por distintas etapas de la adolescencia, así que entretenido por tener casi, vamos a decir, 2 empresas familiares, ¿no? La propia en casa y la que tengo que manejar diariamente junto con mi familia. Cuando yo tenía, les cuento un poquito algunas cositas. Cuando yo tenía 8 años, mi abuelo me decía, sos un ingeniero desarmista, ¿no?, en italiano. Y efectivamente revalidé el título después de muchos años, ¿no?, porque esa es mi pasión, la desarmar, mirar, observar, curioso. Y eso es lo que de alguna manera también fue transmitido por mi padre, ¿no es cierto?, que fue el fundador de la empresa, como bien decía, en el año 1943. Él contaba que ese día, él tenía 16 años, 17 años, ese día 4 de junio de 1943, cuando él estaba comprando en una chacarita 2 muelas para iniciar su emprendimiento personal, para moler nácar, se sentían los cañonazos del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto? Entonces aquí fue una marca muy importante
en ese momento. Por eso él después le puso como fecha de inicio a la empresa otra por una cuestión de no tener un recuerdo malo, ¿no es cierto?, de ese momento, ¿no?, que fue tan triste para la historia argentina. Pero bueno, fíjense de qué momento se está hablando, 77 años de ese momento. Él era un muchacho joven, a los 16 años se viene del campo, hijo de inmigrantes. Él nació en Coronel Bogado, en una ciudad muy chiquitita que está cerca de Rosario, a unos 40 kilómetros, y lo que hacía era cosechar papas. Así que vino acá a San Martín de la mano de un tío que estaba ya radicado acá, y un día estaba parado frente en la esquina de Ayacucho, no sé si lo ubican en San Martín, hoy hay un edificio hermoso que se está construyendo, terminando. Había una fábrica de botones que se llamaba Yamada, de un japonés, y él estaba contemplando una montaña enorme de nácar. Eran los restos de las ostras del río, donde la esta sacaba botones y quedaban los restos de eso. Y era una montaña hedionda, vamos a decir, ¿no es cierto? Era restos del animalito, o sea, había muchas cosas, y él miraba eso y se le acerca una persona por detrás. Cuento esto porque me parece que forma parte de una historia de cómo empieza, ¿no? Y se acerca una persona por detrás y le toca el hombro y le dice, ¿qué estás mirando, pibe? Y le dice, estoy viendo qué se puede hacer con esto. Y la persona le dice, mira, en japonés, en un argentino, un español japonés, vamos a decir, le dice, si vos podés con esto, te lo regalo todo. Era una montaña de nácar. Bueno, esa noche no durmió, eso lo cuenta tanto él, lo contó tanto él como sus hermanas, no durmió, y se puso a pensar qué se podía hacer con eso. Como él estaba estudiando minería en una escuela secundaria que se recibía de perito minero, en Chacarita había una fábrica de mosaicos, y se acercó a la fábrica de mosaicos y le llevó un puñado de esos restos de nácar, y le dijo, ¿se puede hacer algo con esto, de mezclarlo con el cemento? Bueno, y así surgió un hueco hecho con trocitos de nácar, que al pulirse tomaba brillo, y vino a reemplazar los azulejos que venían de Checoslovaquia, porque por la guerra ya no podían, antes de la guerra no se podían traer. Entonces eso fue el inicio. Esto muestra, de alguna manera, la innovación, la creatividad, algo que marcó a nuestra empresa desde el principio, ¿no es cierto? Y la fundación de la empresa corresponde al momento que compró las muelitas, ¿no? Así que era un chico joven, después, con el tiempo, fue logrando otras cosas. Ahí hay una foto de los primeros donde está mi padre con un grupo de amigos, colaboradores, en medio de las piedras, porque el segundo paso que tuvo él en esto fue la molienda de minerales. Ya que se había hecho amigo de los fabricantes de mosaicos, inicia la provisión de minerales para todas esas cosas. Así que con el conocimiento de minería y el hecho de haber sido una persona que viene del interior, le resultó fácil empezar a recorrer el país y buscar en las distintas provincias los minerales que tenían colores y las texturas más adecuadas para la fabricación de mosaicos. Así que fue muy bien recibido por toda esa industria. Creo que hay varias personas que me mencionaron que conocían de esta historia. Y bueno, se hizo prácticamente el mayor productor y proveedor de piedra para los fabricantes de mosaicos, así que conoció a todo el mundo que se dedicaba a este rubro, que bueno, fue un poco desplazado, no totalmente, pero un poco desplazado por las cerámicas y los porcelanatos, ¿no? Así que bueno, eso fue un poquito el comienzo de la empresa. Después, esta marca de la innovación fue a lo largo de todo el tiempo, de estos 77 años,
no se quedó con eso solo, sino que después empezó a hacer esos ladrillitos de mármol que se usaron durante un tiempo, de mármol blanco, algunos colores, que se usaban en los frentes, también unas figacitas que parecían, le llamaba feroidales, fueron todo producto de su imaginación, de tratar de aprovechar al máximo todos esos recursos que se iban generando en los distintos aserraderos de mármol, en lugares donde se producían algunos scraps, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, viene toda la historia de cuando se empieza a innovar ya con otro espíritu, el espíritu de un servicio. Bueno, él también era rotario, de tal manera que tenía incorporado en su ADN el tratar de ayudar siempre a los demás, ¿no es cierto? Entonces aparece el salpicret, conocido salpicret, desarrollamos un producto que lo llamamos símil piedra París, que vendría a ser un material de frente para las industrias, para las viviendas, ¿no? Y después, en la década del 80, también viajando por Europa, descubrimos la forma de vincular todos esos materiales que estamos trabajando con polímeros acrílicos, y de ahí salen los revestimientos que hoy por hoy la gente reconoce a Tarquini, ¿no es cierto? Los revestimientos acrílicos que de alguna manera nos dio el nombre y la... Ahora, si uno analiza por qué motivo, lo que decía Valeria, un nombre le da nombre a toda una producto, y básicamente es el haber estado siempre cerca de la gente, o sea, el haber estado enseñando, el haber tenido esa predisposición para corregir y de estar muy cerca de las necesidades, ¿no? Entonces, eso es lo que forma parte del ADN de nuestra empresa, ¿no? Eh, eh, Básicamente es una actividad exigente, la de ser la innovación, y exige todos los días proponerse seguir con pasión esta actividad, ¿no es cierto? Es muy gratificante, pero muy exigente, ¿no? Sobre todo porque uno, de alguna manera, cuando tiene el reconocimiento de la gente, siente que está haciendo cosas buenas, que tienen algún grado de belleza y que son apreciadas, ¿no es cierto? Entonces eso a uno lo llena de mucha tranquilidad de que está haciendo las cosas en orden, ¿no? Para que tengan una idea, la evolución de la empresa, hoy por hoy la empresa tiene 97 personas, está formada por dos plantas en Mendoza donde se hace la extracción de minerales y procesamiento. Allá hay 20 personas y 77 personas acá en Buenos Aires haciendo los revestimientos que ustedes más o menos conocen, ¿no? La empresa en el año 2017, no, 2007, perdón, certificación ISO 9001, la 14001, y este año logramos la 45001, que es de seguridad y salud laboral, ¿no? Así que de alguna manera la pandemia nos encuentra preparados para atender las necesidades de la salud dentro de la empresa. Por lo tanto, de alguna manera, con respecto a la pregunta que me hacía Valeria, cómo nos encontró la pandemia, de alguna manera el haber previsto en otro momento más tranquilo de la empresa a la salud y la seguridad, hoy nos permitió tener un protocolo ya ensayado y probado de cómo ganar todo este tema de la previsión, no específicamente de esto, porque de alguna manera, si bien es cierto, se sabía que alguna vez iba una pandemia, no imaginábamos que podía ser de esta magnitud, y yo creo que es muy difícil que alguien lo haya previsto con la intensidad que fue a nivel, ¿no? Y con Carlos, respecto a... Sí. discúlpame, Carlos,
Antes que sigas, bueno, es muy interesante lo que estás diciendo. Me olvidé de mencionarle algo a la audiencia. Tenemos los micrófonos silenciados, pero pueden ir escribiendo preguntas, ¿sí? Así en el último bloque las leemos y las compartimos juntos, ¿sí? A todos los que quieran hacer alguna consulta o algo, las vamos leyendo y yo las puedo ir transmitiendo a Carlos en su disertación. Muy interesante lo que estabas diciendo, es decir, retomando un poquito lo que mencionabas, esto de las certificaciones, haber trabajado esos aspectos de la organización, estar preparados quizás con ciertos protocolos, con ciertos procesos, los agarró mejor parados en esta situación. Quizás como decías vos, no algo puntual, no era algo, porque realmente creo que nadie en este contexto estaba preparado para una pandemia de esta magnitud, pero sí al haber estado trabajando esos procesos con anterioridad los encontró mejor preparados. Contanos un poquito qué tuvieron que girar el timón 180 grados, con qué tuvieron que salir a reaccionar inmediatamente. Mira, yo creo que el mayor desafío que hemos tenido se debió a la parálisis que se puso ante esta situación, ¿cierto? O sea, las personas entran en pánico. Bueno, creo que no estoy hablando de nada nuevo ni nada que desconozcan ustedes que les haya pasado. Pero a nivel de medios mandos y a nivel de las personas en general que forman parte de la empresa, se encontraron con mucho miedo, ¿no? Mucho miedo porque la información o sea, producía ese temor, ¿no es cierto? Y de golpe todas las actividades frenadas. Entonces, lo que hizo a la empresa fue tener en un periodo de observación. Por suerte, por la manera y por el ADN de nuestra empresa, estamos acostumbrados a los desafíos de tener que estar permanentemente frente a nuevos compromisos, ¿no es cierto? Entonces no tenemos tanto aprensión a conservar las cosas tal como el status quo lo manda. O sea, normalmente estamos tratando de cambiar las cosas, no de mantenerlas. Sí aprender de lo pasado, pero no arraigarnos demasiado a esas cosas. Entonces, de alguna manera, en poco tiempo, y gracias a tener una actividad minera, nos permitió volver a restablecer el funcionamiento de la empresa, porque terminaba siendo una actividad básica y útil, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se trabajó a puertas cerradas porque no se conocía bien los alcances del aislamiento, nos permitió mantener en funcionamiento las actividades, ¿no? Pero básicamente, o sea, yo creo que lo que nos ayudó mucho es a estar entrenados en permanentemente el desafío de estar emprendiendo un cada día con algo nuevo, sin saber qué va a suceder durante el día, y al final del día reconocer que uno puso todo lo que tenía para dar y se sorprende de los resultados que se van obteniendo, ¿no? Y la verdad que es eso, ¿no? Un poco hacia arriba, encomendarse un poco para que las cosas salgan bien y darle para adelante con el mayor esfuerzo y la mayor dedicación, ¿no? Realmente eso. Si tenemos el avioncito, yo les quiero mostrar un poquitito de dónde sale un poco la idea de esta charla, ¿no es cierto? Ahí, bueno, más allá de leer esto, esa figura que uno ve ahí son los puntos rojos, son los puntos vulnerables o los puntos que recibían más impactos los aviones, ¿no? Entonces surgió rápidamente pensar cuando se veía esto, la mente de un ingeniero, vamos a decir, rápidamente reforzar esos lugares, ¿no es cierto?, que son los lugares donde habían recibido ese impacto, ¿no? Como dice el texto, a algunos se le ocurrió pensar, dice, sí, pero estos son los que no volvieron, ¿dónde recibieron los impactos? Que fueron los que le produjeron el mayor daño, porque no pudieron volver, ¿no? De alguna manera,
hay que si los impactos rojos hubieran sido sobre los motores o sobre la cabina de los pilotos o sobre la de los cañoneros que estaban atrás o el depósito de bombas, el avión no hubiera regresado, ¿no es cierto? Entonces es una forma de mostrar que realmente hoy por hoy tenemos que hacer un cambio en cosas. Esto es lo que se llama normalmente el pensamiento lateral, ¿no es cierto? Ver las cosas desde otro ángulo y tener la mente abierta para poder observar, no surgen espontáneamente, ¿no? De la observación. ¿Qué es lo que nos pasaría a nosotros si no miramos este tipo de cosas? O sea, yo hago una reflexión al respecto que se manifiesta de alguna manera en que probablemente durante la pandemia estemos mirando esta observación, esta imagen del avión, donde reconocemos nuestros cables, donde nos damos cuenta de dónde tenemos que progresar, cambiar nuestras debilidades, ¿no es cierto? Pero con eso vamos a poder pasar la pandemia, pero no vamos a poder descollar cuando salgamos. Porque cuando salgamos de la pandemia o del aislamiento, esas cosas van a ser muy importantes, haber reforzado nuestras partes blandas o nuestras partes grises de nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de ser, pero lo que nos va a hacer diferentes, lo que nos va a permitir salir adelante el día después de la pandemia, el día después de mañana, como le pusieron el título a la charla, es trabajar sobre las habilidades, sobre las ventajas o sobre las partes más fuertes nuestras, donde nosotros podemos descollar, nosotros podemos hacer la diferencia. Entonces, verdaderamente, yo creo que si nosotros trabajamos sobre los puntos débiles y mejoramos, podemos realmente hacer mejoras que pueden llegar a ser de un 5, un 10 o hasta algún 20% en nuestras mejoras como habilidades personales. Pero podemos hacer una gran diferencia, algo que nos dispare realmente para después, es sobre las habilidades nuestras, ¿no? Paradójicamente, en este momento donde debemos funcionar mejor, es donde peor estamos, ¿no es cierto? Donde estamos peor parados, que nos agarró todas estas cosas. Entonces, básicamente, ¿cómo trabajamos con nuestras fortalezas? Y primero identificándolas, ¿no es cierto? ¿Qué somos haciendo? ¿Y a quién le sirve lo que nosotros somos buenos haciendo? Descubriendo un poquitito esta parte, yo lo que quiero compartirles con la forma de pensar que puede servirle para algunos, ¿no? No significa que sea una verdad absoluta, pero es de alguna manera lo que nos permite trabajar en acción, en mirar en esas fortalezas y ver que en eso nosotros un puntito más, 2 puntitos más, o un 5, un 10% en nuestras fortalezas nos hacen un cambio de 50%, de 30, 40, puede hasta 100, cualquier porcentaje puede ser viable porque no tiene texto el cambiar hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo para poder salir de la pandemia bien, en trabajar sobre esas y descubrirlas y hacernos, o sea, fuertes en eso, ¿no? O sea, programarnos para ese momento. En este momento, para el momento que estamos viviendo, la verdad es que tenemos que aprender a liderar desde otra manera, una manera más humilde, en la cual tenemos que reconocer que estamos todos muy afectados, todos tenemos temor, pero las personas que están alrededor nuestro tienen temor que nosotros en general, y de alguna manera como emprendedores ya no podemos mirar para los costados, sino que tenemos que hacer frente a esto. Cuando lo hacemos, también hay que pensar que de alguna manera cuando uno se hace cargo de algo,
se hace cargo de algo que realmente le corresponde, porque puede que uno se esté haciendo cargo de cosas que no corresponden. Yo no me puedo hacer cargo del virus del COVID, porque yo no lo traje, no puedo dominarlo. A veces la estrategia es reconocer las debilidades que uno tiene y alejarse de ellas, o sea, tratar de no enroscarse en aquellas cosas que no. Pero cuando descubrimos que somos personas que pueden hacer algo, ahí viene el compromiso, y ahí es donde nos tenemos que comprometer a hacer. Por eso cuando a mí me dijeron de hablar, yo no soy de hablar, no me gusta hacer esto, pero me siento comprometido en hacerlo. O sea, cómo no participar? ¿Cómo una persona que forma parte de una entidad como la Liga de Comercio e Industria, ¿no es cierto?, no poner algo, ¿no es cierto?, se comprometer en enfrentar esto y tratar de transmitir un poco de las cosas. Estas cosas no surgen espontáneamente, no son producto del estudio, ni nada, simplemente son, son cosas que surgen de haber visto muchos videos, haber visto muchas personas que han estudiado cosas y que nos transmiten. Y de alguna manera, y la gente que me conoce ya sabe que yo me quedo calladito hasta el final y por ahí hago una reflexión al final, haciendo un resumen un poco de las cosas, ¿no? Que es mi estilo, es la forma de ver un poco las cosas, observar a todos, mirar esas cosas y después, por último, aportar un grano de arena a todo esto, ¿no? Y obviamente yo creo que hoy por hoy lo que nos puede llegar a marcar un poco la diferencia, disculpen un segundito, ¿no? Lo que nos puede marcar un poco la diferencia es a darnos cuenta de que necesitamos más, que de esta salimos todos juntos, no podemos trabajar en forma unitaria y solitaria. Tenemos que liderar el desafío, nos corresponde por ser empresarios, por ser emprendedores, acompañar a las personas que tienen miedo, no significa que no, pero sí mostrarles que no ingenuamente, pero que ser optimistas, no positivos, que yo me puedo poner a que todo va a salir bien, no va a salir bien, no van a salir bien las cosas. Lo que tenemos que hacer es hacer cosas, no podemos quedarnos con que todo se va a resolver por sí. Las cosas sabemos que van a ser difíciles, tanto para pasar este momento como lo que viene después, pero básicamente lo tenemos que manejar con optimismo. No podemos ser empresarios, emprendedores que no tengamos optimismo. Entonces eso forma parte de nuestra forma de trabajar, ¿no? Después Carlos, el tema de soltar, sí. sí, discúlpame que te interrumpa, pero la verdad que es maravilloso lo que estás contando y la verdad que en lo personal me atrapa muchísimo. Me gusta mucho el hincapié que haces con el rol social del empresario, ¿no? O sea, como actor social, como comprometido con la comunidad y esto que decías de mirar hacia el costado. Me atrevo a preguntarte cómo visualizás el otro lado de esto, o sea, más allá de como actores sociales lo que podemos hacer, sino lo que también puede hacer el Estado o el gobierno, ¿cómo lo visualizás o qué esperarías vos como empresario que te ayude el Estado como para poder cumplir con tu rol social? Bueno, mira, por un lado, las ATP que se dieron, que no sé si llegaron a todos, pero bueno, básicamente primero de todo hay que ver una cosa. Las pymes, hoy por hoy, han tenido por primera vez o desde hace mucho tiempo que la Liga y todas las entidades empresarias pelean por tener algún lugarcito, ¿no es cierto?, en la agenda de los políticos, y finalmente terminamos en la agenda diaria prácticamente de ellos, ¿no es cierto? Porque, bueno, se reconoce la fortaleza y la importancia que tiene una pyme en la economía del país y en la salud de las personas, porque les dan trabajo, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, la ayuda y que se pudo obtener de Estado, de alguna manera permitió
de que se pudiera continuar con la actividad, ¿no es cierto? No alcanza, por supuesto, pero hoy por hoy continúa algo que es el tema de que cuando uno emplea a alguien, lo que está comprando es un juicio a futuro, ¿no es cierto? Y eso que tendrá que verse de alguna manera, ¿no? No es un tema político, simplemente es una realidad en la cual cada vez que uno emprende algo, colaboradores, de personas que lo acompañen, pero no de llenarse de problemas, porque es básicamente lo que de alguna manera capacidad de poder salir adelante. Y esto lo digo porque de esta pandemia vamos a salir eh, muy, vamos a salir con menos fuerzas y seguramente con menos actividad económica, y la generación de trabajo va a ser muy importante para poder salir adelante con esto. Es un social muy importante que tiene la PyME, y por lo tanto necesariamente tiene que tener algún poco de seguridad en cuanto a lo jurídico, porque en eso una pyme puede desaparecer por un solo juicio directamente, ¿no? Entonces ahí creo que es donde tendría que trabajarse un poquito más. Volvemos a lo mismo, nadie se salva solo, o sea, si la empresa puede salvar a alguien o puede ayudarle a alguien a seguir cumpliendo con dignidad su trabajo, tiene que ser algo que de alguna manera sea compartido, que estemos juntos en eso, ¿cierto? No sé si es tu pregunta, Valeria. Sí, sí, creo que sí. No sé si alguien, los aliento a los oyentes a que nos generen preguntas, que nos escriban en el chat y yo las voy transmitiendo. Acá tengo una que, bueno, era parte de lo que estábamos hablando. ¿Cómo visualizás esos desafíos a los que deberemos enfrentarnos cuando más o menos se restablezca la normalidad respecto de disponer de materias primas, ya sean locales o importadas, los costos, clientes, demandas, mercados? ¿Cómo lo visualizás eso? Mira, a mí me toca conseguir proveerme de materiales que son importados, muchos de fabricación nacional, o de provisión importada, pero de proveedor local. Y la verdad es que lo que uno observa es la parálisis, ¿no es cierto? O sea, creo que no estoy diciendo nada nuevo, pero básicamente la gente tiene dificultad para desprenderse de los bienes. Y la economía es algo que tiene que girar, algo que tiene que estar en movimiento. La rotación del capital es muy importante en todo esto. Entonces, efectivamente sí, va a haber dificultades porque muchas personas van a entender esto como un poco más egoístamente, pensando nada más que en salvarse uno solo, y la verdad que de esta no se salva nadie solo. Entonces, esta necesidad de reconocer humildemente que necesitamos de los demás va a ser muy importante para poder salir adelante y formar alianzas. Eh, o sea, nosotros permanentemente estamos en la búsqueda de alianzas con nuestros proveedores, incluso hay ideas hasta de exportar conjuntamente. Entonces, como se hace una obra de pozo en la cual uno pone el terreno, otro pone la mampostería y otro pone el cálculo y otro pone acción de obra, o cada uno pone una parte y después se llevarán una parte de un departamento o se llevarán una proporción del negocio. En esto se puede exportar formando alianzas en las cuales cada uno pone una partecita de un todo. Antes uno pensaba en vender su producto y buenos precios locales, y bueno, tal vez la manera sea de empezar a trabajar en forma conjunta. ¿Mm? Son ideas medias arriesgadas, pero que nos van a tener que ir surgiendo como normales en el futuro. ¿Mm? ¿Crees, Carlos, que este camino de asociación va a encontrar un lugar natural en las cámaras de comercio e industria como la Liga de San Martín? Yo espero que sí, o sea, yo creo que las cámaras ya estuvieron trabajando un poco en este tema, y ahora lo van a tener que reforzar, ¿no es cierto? Yo recuerdo en varias oportunidades que la Cámara de Mensajes
al exterior, ¿no es cierto?, para tratar de abrir canales, ¿no?, de vinculación con otras empresas del exterior, para hacer negocios conjuntos. Y esta forma parte de la tarea que tiene que realizar una cámara o las instituciones empresariales, ¿no es cierto? Vincular, o sea, esto vino para quedarse, ya no se puede pensar egoístamente en nuestra quintita, es algo que lo que realizan en China nos afecta a nosotros y a todo el mundo, y las costumbres y todas esas cosas han venido para cambiar la forma de ver el mundo, ¿no? Y la forma de ver el mundo y la forma de hacer los negocios y la forma de relacionarnos con las personas, ¿no? Así que sí, hay un cambio en ese aspecto. ¿Sí? Puntualmente en el rubro de la construcción, tus clientes, las cadenas de pago, ¿las viste, en qué porcentaje las viste afectadas y cómo ves que eso se pueda llegar a restabilizar en un futuro próximo? Bueno, yo por suerte además participo de algunas otras instituciones, además de la Liga, instituciones que reúnen empresarios y en los cuales, por ejemplo, hacemos grupos de cuales nos ayudamos. Eso puedo también comentarles que termina siendo muy importante. Este tema de asociarse para exportar, también puede ser asociarse para tomar decisiones. O sea, la Cámara puede llegar a ser... después repetirme de nuevo la pregunta porque me parece que me estoy desviando un poquito, pero No. este tema me pareció muy importante recalcarlo, ¿no? Que la Cámara puede llegar a ser, la Cámara, la Liga puede llegar a ser un lugar donde vamos a llorar todos nuestras penas y nuestras penurias diarias, o puede ser un lugar donde podemos compartir los problemas que tenemos para poder resolver todos, ¿no es cierto? Porque, a ver, somos todas personas que tenemos la cabeza metida en la problemática y la solución de problemas, y a veces estamos tan compenetrados en eso que no podemos ver un poquitito hacia el costado. Esto que del avioncito, que mirar los puntos rojos en vez de ver los puntos que no están rojos, ¿no es cierto? Y nos ayuda, o sea, el hecho de estar compartiendo los problemas, pero ya no, vuelvo a repetir, sin pensar en un lamento, sino en compartirlos para encontrar soluciones, pueden haber un montón de buenas cabezas, personas que están acostumbradas a pensar y tomar decisiones, que nos ayuden a tomar decisiones respecto de los puntos que nos aquejan diariamente, ¿no? Puede llegar a ser un punto de encuentro de cerebros que piensan en el bien común. Algo que por ahí no formaba parte de la necesidad de una cámara, pero que puede ser canalizado a través de la cámara. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, no, en realidad te la amplío un poquito más la pregunta que justamente uno de los participantes está haciendo, es cómo ves este día después en cuanto al poder adquisitivo de la población para lograr las ventas. O sea, entiendo que estamos ante un mercado muy contraído, un consumo muy contraído, y bueno, ¿cómo ves esto y qué desafío a tener en cuenta para lograrlo? Bueno, si tuviera una bola de cristal, tal vez podría hacer alguna predicción, pero básicamente creo que surge bastante natural, que no vamos a salir de la misma manera que entramos. Veníamos con una velocidad que no era muy buena, pero no dejaba de ser una actividad en la cual uno se podía desenvolver. Yo recuerdo que antes de entrar en la pandemia, hablar de que las ventas bajaron un 10%, nos agarrábamos la cabeza, porque sabíamos que no podíamos hacer frente a un montón de compromisos que teníamos por una baja de un 10%. Hoy la producción puede estar en 0, puede estar en 30, puede estar en 50, o puede estar en 30, y hay gente que está en 120, pero la mayoría de las empresas están entre 0 y 40, ¿no es cierto? O 50. Entonces, pensar de que todo después de una fecha determinada, que tampoco la conocemos, va a quedar todo igual, es ilógico y ingenuo, ¿no es cierto? O sea, no va a ser así. Lo que sí es cierto es que creo que todos, y en esto podemos llegar a coincidir o no, pero
todos hemos descubierto que antes no podíamos hacer las cosas y hoy podemos hacerla con mucho menos gente y con menos tiempo y menos cosas. ¿Qué estamos haciendo? Siendo más eficientes. Esto no significa que tengamos que hacer una reducción de personal, sino que hacerlo más efectivo, ¿cierto? O sea, aprendimos a ser más prácticos en muchas cosas y a cambiar las actividades. De golpe aparecimos comprando en Internet de tal manera que hasta hace un tiempo atrás nadie quería hacer esas operaciones, salvo ustedes jóvenes que estaban acostumbrados a eso. Los mayores, como yo, le teníamos un poco de temor a usar la tarjeta por Internet. Sin embargo, esto terminó siendo una realidad a la cual nos acostumbramos y no vamos a cambiar. O sea, esto va a seguir haciendo. Entonces, se están cambiando los roles y la importancia relativa que tiene cada una de las actividades humanas, ¿no es cierto? Logística, la manera de hacer los negocios, el tener empresas certificadas, ser eficientes en el uso de los recursos. Los desafíos son enormes porque entramos en la pandemia y estamos viendo la parte económica, el tema de los recursos humanos, pero por otro lado, fíjense la importancia, veníamos trabajando mucho con el tema del medio ambiente y parece como que en este momento lo dejamos de lado, pero ese tema está pendiente y hay que seguir trabajando sobre ello, ¿no? Entonces, todos los paradigmas, todos los ejemplos, los parámetros que nosotros nos habíamos formulado en algún momento fueron cambiando y hoy por hoy ninguno de esos va a ir. Así que efectivamente, saliendo de la pandemia, lo más probable es que no trabajemos de la misma manera, que las ventas vayan a ser menores, pero van a tener que ser más efectivas, con menos costos, y reconvertir a las personas que están trabajando con nosotros en otras actividades que nos permitan llegar al público, ¿no es cierto? ¿Mm? No sé si contesto tu pregunta, Sí, Gabriel. creo que sí. Cualquier cosa desde el auditorio me pueden dar indicaciones. Tengo una pregunta más, Pero tengo un par preguntas más. fáciles, por favor. Fáciles. Bueno, ¿cómo se manejan como pyme familiar? Como pyme familiar tienen sus propias características, ¿no? Las pymes familiares. Entonces, contanos cómo se manejan como pyme familiar, qué integrantes de la familia trabajan en la empresa, contanos. Bien, sí, yo tengo hermanas y un hermano, ¿no es cierto? Y de alguna manera en algún momento trabajábamos todos juntos, después de alguna manera se hicieron emprendimientos y bueno, vamos rotando, vamos incorporándonos, hay buena predisposición para seguir trabajando en todo lo que podamos juntos, ¿no? De todos modos, como toda familia, tenemos nuestras cosas y nuestras formas diferentes de ver los negocios y esto va mutando. Lo importante es que siempre hay buena voluntad para poder congeniar, ¿no es cierto? Y en este momento la empresa, por ejemplo, tiene miembros de la familia trabajando dentro de la empresa, en distintos puntos, ¿no? Y una de las condiciones que se ponen al en analizar que nadie es jefe, o sea, se empieza por donde tiene las capacidades, ¿no es cierto? O sea, esto es básico, pero en una empresa familiar a veces es medio difícil, ¿no? Se va a ir creciendo, como fue evolucionando la empresa, tiene que evolucionar la persona que ingresa, ¿no? No sé si le sirve esto a otras familias, pero básicamente es un respeto, un protocolo de ingreso en la cual se establece de antemano y con la cabeza fresca y antes de que sucedan las cosas, cómo se incorpora a alguien, de qué manera, qué habilidades debe tener para poder estar en cada lugar. Y a veces la empresa también genera puestos para las personas que forman parte de la familia sencillamente porque quieren que participen, ¿no es cierto? O sea, a veces esas ventajas que puede tener una empresa familiar de adaptarse o cambiar alguna actividad para que alguien pueda incorporarse, ¿no? Y ayudar a la familia, básicamente, porque a veces es necesario eso, ¿no?
Carlos, tengo una pregunta, varios están preguntando en cuanto al teletrabajo o home office. ¿Tuviste que implementar en la fábrica esta modalidad? ¿Y cómo ves al salir de este aislamiento obligatorio si esa modalidad va a instalarse o ya vuelven a la modalidad anterior de trabajo en la fábrica? Bueno, eh, a ver, muchas de las decisiones que se tomaron en la empresa hace varios años fueron muy cuestionadas, o sea, no cuestionadas, sino que hubo que justificarlas, ¿no? Adecuadamente. Cuando se habló de poner a la administración en la nube, fue una decisión difícil. Para mí fue muy difícil pensar en que iba a tener, o sea, cuando yo veía el servidor y lo veía físicamente y se encendían lucecitas, yo sabía lo que estaba pasando dentro de la empresa, ¿no es cierto? Cada máquina estaba conectada a ese servidor y de alguna manera veía la actividad. De golpe ese servidor no existe más, está la nube, está todo subido ahí arriba. ¿Qué ventajas tenía? Y para este momento fundamental, el tener la información actualizada permanentemente y disponible para todos en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo tanto, esto que fue una decisión costosa y de alguna manera difícil de justificar en su momento, hace 3 o 4 años atrás, hoy nos permitió que cada uno esté en su casa conectado a esta nube y bajar los datos y hacer un análisis de los datos y por otro lado, es una herramienta fundamental para Industrias 4.0, ¿no es cierto?, que es el de tener el Big Data, o sea, una base de datos enorme, con un montón de información, y sacar de esa base lo que nos consideramos útil para el momento. Entonces, de esa manera, una persona dedicada a ventas baja de esa nube, por supuesto, con los permisos que corresponde, de la información que le es útil y la tiene actualizada y al momento. Entonces esas cosas fueron fundamentales en esto, ¿no? Y esto, la verdad que funciona muy bien y lo recomiendo y además es el camino a seguir, no hay muchas alternativas en esto, ¿no? O sea, eh, manejarse con tecnología, con información online, tener la capacidad de saber que la información va a ser leída por distintas personas y bueno, entonces empezar a hacer la empresa más transparente. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No sé si era la pregunta que me hiciste, Valeria. Sí, 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 no, entendemos que, bueno, la decisión de estar con la administración en la nube fue anterior, pero que vino bien para este momento que tuvieron que atravesar Y y si ya era no, algo que estaba la bien verdad que tomado. no sé cómo lo hubiéramos resuelto. La verdad que fue una decisión difícil, pero y al mismo tiempo, pero nos agarró mejor parados en ese aspecto, ¿no? Y además es una tendencia que no creo que es irreversible. ¿M? Bueno, si me permite la audiencia, vamos a hacer una última pregunta para estar dentro de los tiempos que habíamos acordado y respetando los tiempos de todos. Hace unos minutos atrás hablabas de esto de la asociatividad y que tendríamos que juntarnos para salir de esto juntos. Eh, ¿Crees que la pyme argentina tiene un poco esa idiosincrasia de trabajar en forma aislada e individualista? Y si crees en eso, a qué lo atribuirías? Mira, yo creo que los que formamos parte de alguna liga de comercio o alguna institución gremial, empresaria, nos damos cuenta de la importancia que tiene la asociatividad, ¿no es cierto? La fortaleza que se obtiene, porque somos pares contando nuestros problemas y dándonos oportunidades. La pyme en general sí surge del emprendimiento de un emprendedor, alguien que puso una idea o rápidamente se tiene que asociar a personas que le acompañen en ese proyecto. Por lo tanto, hoy pensar en que la empresa se maneje en forma individual casi es una utopía, ¿no es cierto? O sea, por eso tal vez las redes
los medios estos electrónicos nos permiten vincularnos con más facilidad, sin tener que trasladarnos o sin tener que estar haciendo, o sea, me comunico o no me comunico si quiero, pero si lo hago, voy a estar viendo a 72 personas en este momento, ¿no es cierto? Entonces, esto es casi impensable en otro contexto. Y esto enriquece muchísimo porque, por un lado, me fuerza a tener que pensar claramente en mis ideas y transmitirlas adecuadamente, y por otro lado, la experiencia de cada uno ayuda muchísimo. Y mirá, yo lo resolví de esta manera, ¿qué te parece? Uy, mirá, ni se me había ocurrido. Bueno, hay un montón de cosas que la actividad de las empresas logra. Por lo tanto, este tema vino para quedarse. No creo que en el futuro las empresas puedan ser lados, y no hay genios para todo esto. O sea, son personas que en conjunto elaboran estrategias y en conjunto desarrollan, en conjunto reciben los resultados, ¿no es cierto? Este es un tema complejo porque nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia básicamente es más personalizada, más personalista, vamos a decir, pero que la realidad nos lleva a puestos, ¿no es cierto?, a que tenemos que ser más, asociarnos más. Por eso la necesidad de asociaciones como la Liga de Comercio, como la Unión Industrial, ¿no es cierto?, estos lugares donde de alguna manera uno se puede vincular y conocer las realidades que viven otros y compartirlas, ¿no? Realmente estoy leyendo unos comentarios hermosos que la gente te está dejando, después tómate unos minutos para leerlos, la verdad que escucharte siempre Bueno, es no los enriquecedor. pude ver, lamentablemente, ¿no? Pero, sí. Ahora después cuando termine la charla lo vas a tener unos minutos de poder verlos. La idea de estos encuentros, les comento a todos, es al finalizar nosotros vamos a ir formando un documento, ¿sí? Donde vamos a ir haciendo extracciones de estas presentaciones, también para tener el pulso de los empresarios pymes de San Martín y tener un documento que nuclee todas estas ideas y las necesidades con las que nos vamos a enfrentar. Por mi parte, Carlos, un placer y muchísimas gracias por acompañarnos y por brindarnos tu espacio y tu tiempo. Eh, No, por favor, la nada, verdad que yo muy agradecido desde el momento que empecé a participar de la liga, de la Liga de Comercio e Industria de San Martín, ¿no es cierto? Me hicieron un lugarcito para estar y me enriquezco cada vez que estoy en alguna reunión porque empiezo a ver las opiniones diferentes y, y la fortaleza que tiene cada uno para poder seguir adelante con una industria, ¿no? Nunca, no es sencillo, pero sí se puede hacer, y si se hace en conjunto mejor porque se comparten las ideas y se mejoran las ideas. Entonces, esto ayuda muchísimo. Esto solamente es compartir un poco, es un crecimiento diario que uno tiene, y el estar acompañado siempre es mejor, ¿no? Sobre todo por la cantidad de incertidumbre que hay en esto, el estar compartiéndolo ayuda muchísimo. Y bueno, instituciones como la Liga o otras instituciones empresarias ayudan muchísimo a las personas que tenemos que de alguna manera dirigir alguna empresa, tomar decisiones un poco más acertadas dentro de la incertidumbre que significa tomarlas, ¿no? Así que siempre agradezco a este espacio que he podido tener en la liga, ¿no? Para poder compartir y aprender, ¿no? Junto con otros. También participo de otras instituciones y en cada una de ellas saco algo positivo de todo esto. Así que bueno, yo más que agradecido, además, a gente conocida que reconozco, no quiero nombrar uno por uno, pero les agradezco mucho y espero que mi testimonio les haya servido de algo para, para lo que sea, no sé. Y Gracias, estoy Carlos. abierto a cualquier consulta que quieran hacer. ¿eh? Gracias.
No, yo también quería decir dos, tres líneas antes de cerrar. También quería agradecerte también en nombre de Cristian, que está también, que fue de toda la comisión directiva de la Liga. Y está Paula Müller de la Universidad de San Martín también, que escribió justo ahí algo que quería decir, que sos muy generoso en compartir tu testimonio, y no solamente eso, de abrir tu industria, que es algo que tenemos que hacer más los industriales, los empresarios pymes, para revalorizarnos, porque el valor del trabajo siempre fue muy importante, pero más ahora, después de todas estas pandemias. Digo, el trabajo privado es lo que nos va a sacar adelante, y son las pymes las que lo generan. Una vez que te solicité ir a visitar tu industria, viste, dijiste que sí, fuimos a abrirla. Tenés una escuela de capacitación donde formás a las personas y tenés mucho más para contar que en una hora no alcanza. Nada, sos un referente del gremialismo empresario y de como industria nacional, de qué es lo que impulsamos de nuestras entidades. Te agradezco un montón, y aparte cómo que Arévalo también está muy contento y toda nuestra comisión, porque cada rato nombrás la Liga de Comercio. Digo, los que formamos parte de la Liga tenemos esa bandera puesta, la importancia que dijiste mucho la palabra compromiso y de asociarse, ¿no? Y de nadie se salva solo, también dijiste varias veces, de la importancia de la red, que son las cámaras empresarias. Por eso es importante invitarlos a todos a que se sumen a nuestra institución. Nuestra institución tiene varios sectores, sectores de mujeres, de jóvenes, hay varios, siempre están abiertas las puertas para sumarse y trabajar por estar por este desarrollo local y por estar cerca de estas personas como Tarquini, que son muchas en nuestra comisión directiva, que nos nutren en las reuniones de comisión, que nos nutren cuando comparten su testimonio generoso. También hablaste del medio ambiente, quiero decir dos, tres líneas de las cosas que nombraste. También nos estamos dando cuenta que en esta pandemia el medio ambiente está mucho mejor. O sea que también tenemos que replantearnos los modelos de desarrollo de industria, porque en este tiempo los animales salen a la calle, estamos viendo cómo el aire está más puro. Nada, sin duda la situación está muy compleja, pero tenemos que comprometernos un poquito más y ver cómo podemos poner el hombro entre todos, como nos pide Papa Francisco, para salir mejor de lo que entramos esto. Digo, otra vez, como decía al principio, ¿qué dicen? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿No, Carlos? ¿Qué es la normalidad? ¿Es lo que veníamos pasando? Vos hablaste de los juicios laborales también. La falta de incentivo a generar trabajo es muy grande. Hoy yo posté en mi Facebook también la carga impositiva, somos récord en el mundo. Nada, me quiero quedar con la parte positiva, te agradezco nuevamente y le doy la palabra al presidente Arévalo para que un saludo final, y te agradezco 1000 veces. Otra cosa, vale, Cris, el próximo martes, ahora ponemos la placa, sigue el ciclo de charlas. Tenemos expositores, dos industriales muy importantes de San Martín que van a seguir. Está Montanari por acá, ahí lo veo con su hijo también, con una empresa familiar que también apuesta mucho en este momento de crisis, con mucha gente a la par trabajando con él, que genera mucho trabajo. Después está Praquia, que es una industria, un comercio muy conocido en Avenida San Martín, Distritec, que brinda servicios a todas las industrias de San Martín. Y después tenemos dos consultores que ahora le voy a poner la placa, que también nos van a ayudar a recrear este futuro que sin duda lo construimos entre todos. Así que, Arévalo, te dejo la palabra de cierre para cerrar este ciclo de charlas. Tarquini, mil gracias. Gracias a ustedes, sí, gracias a todos que aguantaron. Gracias. Hola, ¿me escucha? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, felicitaciones, Carlos. La verdad que un gusto haberte escuchado. Felicitaciones, Nico, Valeria y Cristian, por esta iniciativa tan hermosa que nos permite conocer cómo están nuestras industrias, sobre todo aquí en el partido de General San Martín. Agregarte, Carlos, que tu papá fue uno de los socios casi fundadores de la institución, o si no fue fundador, estuvo ahí, que le dimos un premio allá por el año, cuando cumplimos los 100 años. Así que un gusto que vos hayas continuado con este legado de tu padre, de poder pertenecer a una institución que es pionera acá en el partido de General San Martín. 30 de julio vamos a cumplir 109 años, así que no es menor el compromiso que todos tenemos que tener para poder seguir estando arriba en las decisiones y aportando nuestros
nuestro granito de arena, como decís vos, en las instituciones como FEBA, como CAME, como ADIVA, donde participamos constantemente, tanto las mujeres como Graciela Bernabé, como vos, Nico, que estás también ahí, como el vicepresidente Zapac, bueno, muchos de los que estamos conformando esta institución hoy, tenemos participación a nivel provincial y nacional, siempre llevamos y siempre actuamos en conjunto, nadie va a salirse del plato con decir cosas que no pensamos y que no consensuamos nosotros en la institución. El pensamiento debe ser uno, porque así se debe actuar. Y creo que esto marca un camino distinto para la institución. Nosotros también aprendemos, como todas las instituciones. Acá todo el mundo se está manejando con Zoom. Y todo el mundo está trabajando más que antes cuando estábamos participando físicamente. Los teléfonos no paran de sonar, los grupos de WhatsApp, todos nos pasamos cosas porque puede ser interesante para otros. Digo, esto es lo que esta pandemia ha logrado. Si se quiere, que estemos todos más unidos, aunque sea a través del Zoom. ¿Sí? Que antes a lo mejor tener una participación de 70, 70 y pico de personas presencialmente con este día tan frío como está, hubiera sido imposible. Y nos hubiéramos cuestionado de que no hicimos bien la comunicación, que vos no trabajaste bien, que bueno, no. Esto acá se simplifica, gracias a Dios, como dice Carlos, todo esto vino para quedarse, tenemos que ayudarnos entre todos y tenemos que entender que esto no es contra nadie, sino que es a favor de todos. Así que yo, muchas gracias a todos los participantes, no me voy a poner a nombrar a todos, que estoy viendo muchas caras conocidas, muy alegre, porque sé que están bien, cuidémonos, esto viene para quedarse un ratito más, ¿sí? Y con gente como Carlos, con gente como los chicos de la Liga de Comercio, como los dirigentes que tenemos a nivel provincial y nacional, no les quepa ninguna duda que en poco tiempo vamos a revertir esta situación una vez que la pandemia pase. Así que muchas gracias a todos, es un gusto verlos, en serio. Gracias. Quería también saludar a Emilio Insaurraga, el presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que está presente, compañero de Carlos Tarquini del colegio. Cristian. Bueno, Roberto, Omar, muchas gracias por el espacio que nos dan, a Nico, a Vale. Debería haber muchos más empresarios como Carlos. A mí me encanta escuchar a los empresarios y que nos den sus pensamientos y que nos transmitan todo lo que ellos pasaron para llegar donde hoy están. Y creo que lo más importante que nombró Carlos y que lo que más rescato es la innovación, el cambio y la aceptación los hizo perdurar en el tiempo y poder pasar todas las etapas, todos los gobiernos, y creo que demuestra que no hay un gobierno que lo ayude o que no lo ayude. Pasaron muchas etapas y con todos los gobiernos pudieron perdurar en el tiempo y están donde están y piensan en la gente, en los empleados, y creo que los emprendedores tenemos que pensar como piensan esas empresas que en algún momento fueron emprendedores y creo que se puede lograr. Si ellos pudieron, nosotros podemos, que somos jóvenes y muchas empresas jóvenes y no tan jóvenes también se puede lograr. La idea es tener siempre el pensamiento lateral, como dijo Carlos, y bueno, tratar de seguir empujando y que haya gente como nosotros en la liga que siga contratando, o no contratando, sino insistiendo a empresarios que den estas charlas para que duren post pandemia, digamos. Nico, no tenés el micrófono abierto. Tenés el micrófono apagado, Nico. Que ahí está la placa del martes que viene, 14. Agradecemos a todos la presencia. Nos vemos el martes que viene en el mismo medio, en el mismo Zoom. Gracias a la Liga de Comercio, gracias a Tarquini. Buenas noches para todos. Gracias, Vale. Muchas gracias. Un abrazo. Pareces un locutor, Nico. Muchas gracias a todos y por la paciencia. Gracias. Gracias a vos, Carlos. Chao, chao. Bueno, gracias.